Hola, mi nombre es José Luis Romero y este es el primer programa de Historia Popular que vamos a ver. Espero que vayan a ser finalmente muchos. Es en riguroso directo grabado en diferido. Y bueno, pues el primero va a ser para tratar de ver quién es quién. Va a haber muchos programas sobre historia, sobre lo que nos interesa a todos, pero bueno, este va a ser, como es el primero, espero que nos guste a todos, y es para ver precisamente eso, quién es quién desde el inicio de la edad contemporánea hasta el año 2020, quiénes son estos librepensadores, quiénes son los neoliberales, cómo hemos llegado hasta aquí y qué careta tiene cada uno, qué es lo que nos vienen ofreciendo a lo largo del tiempo, desde ese momento en el que se produce el cambio tan importantísimo que existe en la humanidad, que es el de el paso del antiguo régimen al liberalismo. Este paso se da además gracias a la revolución industrial que ocurre a finales del siglo XVIII y viene basado ideológicamente dentro de lo que es la Ilustración. Previamente a la Ilustración, ante ese siglo XVII que fue tan movido en Inglaterra, el mundo anglosajón, nos va a regalar o nos va a traer a partir de grandes pensadores como Bacon Bacon nos había traído su filosofía, además de Descartes, el racionalismo, las matemáticas, avances importantísimos en la ciencia, Newton, más tarde vendrá también. Tenemos esos grandes avances, a la vez que unos movimientos políticos importantes. Y no olvidemos que antes de que llegase 1789 y esta Revolución Francesa que nos hemos puesto como origen de lo que es nuestro mundo actual, el de la victoria de la burguesía, el del cambio de lo que eran los antiguos estamentos en los que estaban divididas cada una de las personas por nacimiento a la nueva modalidad de explotación, que es la de las clases sociales. Estas revoluciones liberales las van a llevar a cabo precisamente los burgueses, esa burguesía que estaba enriquecida y que no tenía acceso al poder político. Ellos van a ser quienes, a través de ese nuevo pensamiento que había aparecido de la Ilustración, que tenemos a los ilustrados franceses, a través de la enciclopedia de Diderot, tenemos cómo va a llegar ese pensamiento. Va a llegar finalmente, después, más tarde, con el paso del tiempo, durante el siglo XIX, a todas las capas sociales. En un inicio, este levantamiento, como digo, ahora se hacen muchos líos, muchos jaleos sobre víctimas, se escriben libros sobre los muertos del comunismo, los muertos de no sé qué, los muertos de no sé cuántas, pero no se dice nunca nada de estas revoluciones, la revolución liberal. Previamente a la revolución liberal, como veíamos en el mundo anglosajón, ya habían iniciado estas revoluciones durante el siglo XVII, y además de toda esta evolución en el pensamiento y en la ciencia que se había producido durante el siglo XVII, ellos ya habían procedido a ejecutar a dos de sus reyes y además llegaron finalmente llegaron a un statu quo en el que se va a formar el primer parlamentarismo, aunque algunos hablen de parlamentarismo, se vayan allá a la Edad Media española, en algunos lugares de Castilla, León, no sé muy bien dónde buscan este tipo de cosas, pero como Estado, desde luego,
el primer Estado que tuvo un parlamentarismo dentro de esa monarquía absoluta, la monarquía absoluta que estaba dentro de todos los países europeos, en los que el absolutismo era la única pieza de gobierno que existía, cómo finalmente van a desembocar eso en un poder compartido entre la monarquía y el parlamento. Algo era algo. No es que estuviese muy avanzado y solo era la nobleza, los lores eran quienes dominaban la actuación del monarca, pero algo era algo. Luego, la siguiente o la primera revolución liberal no es la Revolución Francesa, sino que se produce con la Guerra de las 13 colonias americanas contra Inglaterra, precisamente por su liberación, que va a dar lugar al nacimiento de los Estados Unidos. Esta guerra ya se produce en 1776 y es donde va a aparecer la primera constitución liberal de la historia. A partir de aquí, como digo, los liberales, ¿quiénes son? Pues los liberales que actúan en 1789 en el juego de la pelota para crear una nueva constitución era precisamente ese tercer estamento en el cuarto estado, perdón, en el que estaban representadas pues las más variopintos tipos de personas, desde el artesanado de las ciudades, todos los campesinos, que eran la inmensa mayoría, el 90 y tantos % de la población, y esa burguesía acaudalada, muy rica, y que pretendía llegar a obtener el poder político, que era lo que le era negado por nacimiento, por no pertenecer a la nobleza, a quien le estaban reservados todos los puestos dentro de la política. Eso va a ser lo que va a iniciar esa revolución francesa, la que va a acabar con la ejecución en 1791 de Luis XVI, y lo que va a dar lugar precisamente a la expansión de las ideas liberales a lo largo y ancho del continente europeo. En esta forma va a llegar a España, así va a llegar a nuestro país a partir de 1808, en el que las tropas napoleónicas invaden la península ibérica y se inicia la Guerra de la Independencia. Esta Guerra de la Independencia va a dar lugar primero a una parte de nuestra sociedad que van a ser pues quienes eran los más leídos, los más preparados, las personas que tenían una formación más importante dentro de la burguesía, o sea, dentro de las personas que tenían un cierto nivel económico y social y que tenían una preparación intelectual importante y habían leído la Ilustración. Estas personas van a ser quienes van a ser los primeros en ayudar a las tropas francesas, a José I, que será el rey que se imponga en España, un hermano de Napoleón, que va a querer gobernar en España con una cosa que él dijo que era una constitución, la Constitución de Bayona, que no era tal, era una carta otorgada, porque algo que no se hace en unas cortes constituyentes se hace desde arriba. Las cortes constituyentes las hacen los representantes del pueblo unidos en cortes, y ellos crean la Constitución. Nosotros aquí lo que tenemos es una cosa distinta, y es una Constitución que no es tal, porque está hecha directamente desde arriba, desde el poder. Es el rey, el monarca, quien obliga a todos esos artículos de esa pretendida Constitución. Por eso no es la primera Constitución de la historia de España. La primera Constitución de la historia de España es la de 1812, que es la llamada la Pepa, que sería hecha en Cádiz por los parlamentarios allí reunidos, y en un lugar donde tenían acorraladas las tropas napoleónicas a lo que quedaba del Estado español. Siempre actuaron en nombre de
Fernando VII, tienen el poder, su poder es real, su poder venía de las juntas locales, que pasaron a ser juntas regionales, finalmente juntas provinciales, hasta llegar a una junta central. Esa junta central en 1810 dio lugar al inicio del parlamentarismo, porque unió allí a todos estos diputados que siempre en nombre del traidor Fernando VII actuarían en su nombre para crear una constitución liberal. Una constitución liberal, la primera que va a haber en la historia de España. En la historia de España va a haber muchas constituciones liberales. El siglo XIX iría adaptando, además, según fuesen o los progresistas o los conservadores, iríamos cambiando las constituciones. Vamos a tener una en 1837 que será progresista durante la Primera Guerra Carlista. Vamos a tener una en 1845, nada más llegar Narváez, llegar al poder de los moderados, van a crear su propia constitución. O vamos a tener una no nata una vez que llegan los moderados otra vez en los 50 al poder. En 1869, después de la gloriosa revolución, vamos a tener una nueva constitución. Y finalmente, dentro del siglo XIX, vamos a tener la de la restauración de Alfonso XII, o mejor dicho, la restauración que llevó a cabo Cánovas del Castillo y que volvió a poner en el poder a los Borbones en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, que será la de 1876. Esta constitución de 1876 va a durar ahí en nada hasta 1931, hasta que en 1931 se produce se proclama la Segunda República. Desde el 14 de abril hasta diciembre. En junio se producen unas elecciones generales que son los diputados que van a crear esa nueva constitución, que finalmente será aprobada en diciembre del año 31. Luego vendrá la dictadura del general Franco, que dictará, gracias a otra cosa que eran las leyes fundamentales, pretendidas también como una constitución. Sería lo mismo que la carta otorgada, sería desde el poder, imposición, y hasta la actual constitución que tenemos de 1978. Estas constituciones vendrían dadas precisamente por esta nueva forma de gobierno que van a traer los liberales. Son esos personajes que están enriquecidos gracias al comercio, gracias a la banca, gracias a los negocios, y lo que pretenden es tener, como decía, el poder político también. Dentro de España, esos primeros diputados que actuaron en Cádiz, no todos eran liberales realmente de corazón. Una tercera parte, 68 exactamente, entregaron a Fernando VII a su vuelta en 1814 y la imposición, el golpe de Estado, porque Fernando VII da un golpe de Estado para imponerse como rey absoluto, va a pasar completamente de esta primera constitución española, y de hecho va a perseguir a estos liberales que van a huir. Va a ser el primer gran exilio español, además por cuestiones políticas, por ideales. Van a irse la primera salida es la de los afrancesados. Posteriormente va a ser la salida directamente de todas estas personas ilustradas, todos estos liberales convencidos y que habían tenido pues una relación importante con la llegada del liberalismo a nuestro país. Se va a imponer el absolutismo. Fernando VII llegará
como decía antes, se le habían entregado 68 diputados de las propias Cortes de Cádiz. Le entregaron un manifiesto llamado Manifiesto de los Persas, en el que le pedían al propio Fernando VII que volviese a imponer el absolutismo. De aquí parte aquello que decían que se llamaba vivan las caenas. Vivan las caenas, ni más ni menos, era el hecho de que bueno, era el grito de los liberales, era el grito de guerra del antiguo régimen, de los que pretendían que volviese el antiguo régimen. Tenemos esta es la imagen del inicio de la revolución francesa por la libertad, igualdad y fraternidad, que venía, ese es el origen del cambio, como digo, y el origen además de los nuevos partidos políticos. No existían previamente partidos políticos. Aquí está una ilustración de lo que sería vivan las caenas, en el que los fieles españoles quitaban a los caballos de la carreta de Fernando VII y se ponían ellos mismos. Es todo una muestra de quiénes son los absolutistas y quiénes eran los liberales. Tenemos, de momento, ya vamos viendo en el quién es quién a dos partes importantes. Tenemos por una parte los absolutistas, defensores del antiguo régimen, de las costumbres, de la religión católica a ultranza, de la Inquisición y de todos los medios de vida tradicionales, contrarios completamente a la modernización, a la industrialización, a todo lo nuevo que venía. Eran amantes precisamente del conservadurismo. No querían nada nuevo y pretendían que se mantuviesen las diferencias por estratos sociales. Esta sería más o menos básicamente el pensamiento. Luego lo veremos más adelante cuando se conviertan en carlistas. Tenemos de momento estas dos partes. Tenemos a los absolutistas en España instalados en el poder bajo este rey felón, Fernando VII, que les ha restituido al poder durante 6 años, hasta 1820. Los liberales, como veíamos, habían tenido que pasar por el exilio, se habían quedado en España por la ejecución, por la cárcel, la persecución, y los que no, los que se habían mantenido calladitos, pues habían intentado, no habían estado quietos, habían intentado pronunciamientos militares. Había muchos militares que no estaban de acuerdo con el absolutismo, y bueno, uno de estos pronunciamientos militares, el de Riego en 1820, que se encontraba con las tropas que iban precisamente a parar una nueva revolución en las colonias americanas, la revolución de la independencia de las colonias españolas en América, estaban en Cádiz, tuvieron que ser acuartelados en Cabezas de San Juan por una epidemia de gripe, y fueron acuartelados, y en ese momento Riego fue el momento que aprovechó para hacer ese pronunciamiento, que en principio no tuvo mucho éxito, pero finalmente se le unieron otros militares y finalmente Fernando VII tuvo que decir que andaremos por la senda del constitucional y yo el primero, decía, algo así, más o menos. Era un hipócrita completo, viendo la necesidad, cambió, y ahora sería durante lo que se llamó después el trienio liberal, sería una monarquía parlamentaria. Volverían muchos de estos liberales
Y aquí es donde va a empezar ya un principio, de diferencias dentro de los propios liberales. Aquí tenemos ya algunos de los liberales de Cádiz se habían hecho mayores, ya con la edad habían ido moderando aquellas ansias de libertad que tenían en 1812. Se van a convertir en los moderados. Estos van a ser los moderados y los otros, los que siguen manteniendo que se concedan todas las libertades individuales, todos los artículos que venían con respecto pues, a la libertad religiosa, con respecto a las libertades individuales, con respecto a lo que era la libertad de expresión, eran o serían llamados los exaltados. Serían, por eso digo, ya tenemos, nos aparecen tres grupos distintos. Tenemos los absolutistas, por una parte, tendríamos por otra parte los liberales, y dentro de los liberales, como digo, a partir de 1820 a 1823 ya tenemos a unos que son los liberales moderados y otros que son los liberales exaltados, como se les llamó. Bien, vendrá después de 1823, vendrán los 100.000 hijos de San Luis, volverán a imponer el absolutismo en aquello que se llamará la década ominosa. Hombre, en España la vuelta al absolutismo nuevamente, en el que, bueno, durante 10 años, hasta la muerte de Fernando VII en 1833, pues se va a volver a gobernar, aunque bueno, algunas modificaciones. Evidentemente no se podía mantener todo lo referente al antiguo régimen porque estaban cambiando todas las cosas. Tenemos las revoluciones liberales comienzan, como he dicho, en el siglo XVIII, pero durante todo el siglo XIX se van a seguir dando revoluciones liberales importantes en Europa, la de 1820, la de 1830, la de 1848. Son revoluciones liberales importantes, muy importantes, para que finalmente pueda llegar a proclamarse este régimen liberal que tenemos actualmente. Pero fue muy poco a poco. En 1815 vemos ese tratado de Viena, después de que hubiese venido Fernando VII a España. En el tratado de Viena, un año después, al acabar con Napoleón, las potencias absolutistas directamente vuelven o hacen un tratado de ayuda mutua para que no vuelva a ocurrir esta expansión del liberalismo. Bueno, nos vamos a los siguientes partidos que irán apareciendo. En 1833, a la muerte, muere en septiembre, muere el rey Fernando VII y sube al poder su hija Isabel II. Sube al poder gracias a la pragmática sanción que había realizado Fernando VII para que pudiera gobernar una mujer. Desde la llegada de los Borbones a España, desde Felipe V, venía con la ley sálica en la que las mujeres no podían gobernar. Fernando VII, al no tener descendencia masculina, pretendió cambiar esto en último momento y proclamó como su heredera a la princesa Isabel. Esto llevó a cabo la formación de un nuevo partido, el Partido Carlista. El Partido Carlista que, bueno, venía precisamente a aglutinar a todos los absolutistas. Los absolutistas, como había dicho antes, eran los defensores del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, de las tradiciones, del conservadurismo, de que nada, absolutamente nada, cambiase. Desde el régimen económico anterior al liberalismo era el mercantilismo. Esto no podía cambiar. No podía cambiar la forma de religión única y del Estado
la religión católica, la Inquisición y la forma de vida tradicional, no teniendo nada que ver con la industria ni con el desarrollo, sino con la tierra, arraigado a la tierra, a la agricultura, a la ganadería y a las costumbres de toda la vida. Esto era lo que va a aglutinar el carlismo, lo que va a aglutinar dentro de esa forma de gobierno que pretenden llevar a cabo los absolutistas. Dentro de los liberales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Directamente se van a abrazar a una niña, que era Isabel II, porque va a ser su única baza de sobrevivir, y a partir de aquí es el momento, desde 1833, que se inicia una guerra civil, la guerra civil española, que sería llamada posteriormente Primera Guerra Carlista. Irá desde el 33 hasta el 39. Desde la llegada al poder de Isabel II, niña con 3 años, como digo, bajo una regencia de su madre, María Cristina, pues es el momento que los carlistas, los absolutistas, entienden más débil de atacar a los isabelinos o a las tropas del Estado. Bien, finalmente aquí es cuando van a aparecer dos partidos políticos ya señalados. Uno de ellos va a ser el Partido de los Moderados, que viene de los antiguos moderados, como decía, de las Cortes de Cádiz, y el Partido de los Progresistas, que viene de los exaltados, aquellos exaltados o defensores de la Constitución de 1812, de los artículos más progresistas de aquella Constitución de 1812. Aquí es el momento en el que se va a producir, en el año 36, se va a producir la desamortización de Mendizábal, de todos los bienes de la Iglesia Católica, y es el momento en el que, bueno, pues vamos a cambiar básicamente a través de otra nueva constitución, una constitución de ideología progresista. 1844, ya dentro del periodo de Isabel II, dentro del periodo de reinado efectivo, porque a los 14 años se la nombra mayor de edad, va a hacer otro pronunciamiento militar, un señor moderado, que es Narváez. Narváez va a gobernar durante 10 años seguidos. Estos dos partidos se van a mantener el Partido Moderado y el Partido Progresista hasta los años 50. En los años 50, algunas de estas partes de los partidos van a formar la Unión Liberal. Vamos a llegar a formar la Unión Liberal con un gran espadón, O'Donnell, el gran O'Donnell. En esta parte, el ala más a la izquierda del Partido Moderado se unirá a este nuevo partido, la Unión Liberal, y de los progresistas, la parte más a la derecha de los progresistas, también van a formar parte de este nuevo partido. Por parte de los progresistas, la parte izquierda de los progresistas van a dar lugar a un nuevo partido, que es el de los demócratas, que van a ser los primeros que va a ser el primer partido político que va a pedir en la historia de España un sufragio universal masculino. Era importante, además de, bueno, pues eso, también las libertades individuales, el que el Estado fuese aconfesional y, bueno, pues una serie de medidas más a la izquierda. Aquí vemos cuáles son estos partidos oficiales con los que contamos actualmente. Tenemos por la derecha
Tenemos a los carlistas, que no juegan dentro de la liga parlamentaria, evidentemente, están al margen de la ley, están en el extremo derecho, y por la izquierda tenemos la aparición a partir de 1868 de los primeros partidos de izquierda, los primeros partidos obreristas, los primeros partidos que tienen que ver con lo que es la primera internacional socialista. La primera internacional socialista tiene su origen en 1864, va a durar hasta 1876. La asociación es la Asociación Internacional de Trabajadores. Van de cada uno de los países, va a una asociación, son asociaciones regionales de cada país. España va a llegar tarde porque desde 1848, desde el manifiesto comunista de Marx y Engels, en el que se da por inaugurado el marxismo. El marxismo es el socialismo no utópico, el socialismo científico. Ya habíamos tenido con Orwell, habíamos tenido un socialismo utópico que podía mantener o tener el inicio, su origen, allá por el siglo XVI con el humanismo de Tomás Moro, la isla utópica, aquella que existía, había existido siempre, pero eso dentro de la utopía. Eso, Fourier o Orwell eran algunos de los ejemplos más claros ya dentro del siglo XIX, pero serían Marx y Engels quienes iniciarían este socialismo científico al que se iría dotando a todas las partes de Europa en forma de asociaciones, estas asociaciones regionales que se van a dar, o federaciones regionales. A España va a llegar un personaje quien va a traer a España el socialismo, o la primera persona que vendrá será un italiano llamado Fanelli, y que vendrá en 1868, en plena primera internacional socialista. Llegará a España, llegará a Barcelona, llegará a Madrid, y lo que pasa es que este hombre formaba parte en la primera internacional. Lo que se debatía básicamente era entre el marxismo puro y duro y entre el anarquismo. Evidentemente eran dos ideas, dos formas de pensar contrapuestas. Tenían una cosa en común, ambos querían acabar con el poder establecido, pero los marxistas querían que el poder lo ocupara un gobierno formado por el pueblo, y los anarquistas lo que no querían era que hubiese ningún gobierno directamente. Evidentemente esta primera internacional pues daría al fracaso y daría con la expulsión de los anarquistas de la internacional. Aquí se enfrentaron Marx y Engels por parte de los marxistas, Bakunin por parte de los anarquistas. Pero este personaje, Fanelli, pertenecía a la sección anarquista y fue el primero que llegó a nuestro país para hablar de socialismo, y dejó unas bases muy claras dentro de todo nuestro país, especialmente en la zona de Cataluña, zonas industriales de Cataluña, y en todo el campo andaluz. Dejó un germen anarquista importante que sería el que dominase especialmente durante todo lo que quedaba de siglo XIX y buena parte de principios del XX, hasta precisamente después de la guerra civil. Los anarquistas fueron siempre mucho más numerosos. Como digo, en 1868 este personaje empezaría en España a difundir las ideas socialistas. Lo haría de una forma importante. Recordamos, 1868 es también el año en el que
se produce esta revolución, la gloriosa, que no tiene nada que ver, bueno, con esta nueva modalidad ideológica del marxismo. El obrerismo no tuvo que ver. De Isabel II estaban hartos todos los partidos, desde la Unión Liberal, los progresistas, los demócratas, los carlistas, todos ellos estaban en contra de la reina Isabel II. Por eso la mandaron al exilio. No lo tuvo difícil, porque se encontraba en el País Vasco en ese momento de vacaciones, en el momento del pronunciamiento, y directamente salió por la frontera. Es un momento dentro de esta primera internacional, es en la que bueno, pues se va a ir, van a ir formándose estos partidos también políticos. El primer partido político, puesto que los anarquistas eran mayoritarios, pero no creaban partidos políticos, sino secciones sindicalistas dentro de las empresas o en los campos, pero no llegaban a formar partidos políticos. El primer partido político claramente marxista que aparece en España se va a fundar en 1879, será el Partido Socialista Obrero Español. Lo fundarán algunos trabajadores de artes gráficas y de médicos, zapateros, bueno, algunos personajes en el famoso bar en Casa Labra, aquí en Madrid, y sería eso en una fecha ya tan tardía como 1879. 1879 ha terminado ya la primera internacional, termina en el 74, van a estar perseguidos, van a sufrir momentos de represión, de persecución importante, todos estos obreristas, todos estos partidos, más después de 1871 con la Comuna de París que había ocurrido, y bueno, pues el miedo que se tenía a que se expandiese el socialismo por el resto del país. Este sexenio revolucionario que aparece a partir del 68 va a ser el que va a dar lugar al desarrollo de las ideas socialistas o marxistas dentro de España. Estos van a estar todavía fuera, los tenemos aquí, Movimiento Obrero, aquí en la parte de abajo. No parten de ninguno de estos otros partidos que vienen del liberalismo. Ninguno de ellos. Los demócratas, como había dicho, van a evolucionar, van a ser siempre demócratas y van a acabar siendo republicanos. Vamos a ver republicanos, porque hay distintos tipos de republicanos también. Están los republicanos unionistas y están los republicanos federalistas. Cada uno de ellos llegan por una parte. Esta sería el ala izquierda. El Partido Demócrata sería el ala izquierda. Y dentro de los progresistas tendríamos a los que darían lugar finalmente. Aquí tenemos tenemos otro cuadro en el que a lo mejor esta parte se explica algo mejor. Tenemos cómo llegamos desde los moderados, llegamos a los dos últimos partidos, al bipartidismo, que se va a imponer después de esta Primera República. Bueno, lo de la Primera República no lo he contado. La Primera República llega a España en el 73. La Revolución Gloriosa no era republicana, era o la Constitución del 69 decía que España era una monarquía parlamentaria, pero sin rey. El rey que vino fue Amadeo I de Saboya. Estuvo hasta el año 73 y a partir del año 73 abdicó y obligatoriamente al no existir ningún rey, se proclamó esta Primera República sin cambiar constitución y sin cambiar nada. O sea, la constitución decía que era una monarquía parlamentaria, pero estábamos en una república. La república finalmente daría al traste en el año 74, en el que
Pavía, el general Pavía, dio un golpe de Estado el 1 de enero y durante un año prácticamente hubo una dictadura, la dictadura del general Serrano, y a partir de aquí había comentado como Cánovas del Castillo habría preparado a través del manifiesto de Sándor, habría hablado con Alfonso XII para su restitución en el puesto de rey de España, a lo que él accede, evidentemente, el hijo de Isabel II, nuevamente al trono español. Y además, este señor Cánovas del Castillo era admirador del parlamentarismo británico y va a crear dos partidos políticos. Bueno, él crea el suyo, el partido conservador, que se llamaría Partido Liberal Conservador, que se va a turnar en el poder con otro partido que era el Partido Liberal o Partido Liberal Fusionista, cuyo líder era Sagasta. Estos dos líderes se van a ir turnando en el poder de una forma muy poco democrática. Las formas eran parlamentarias, ¿sí? Un sistema de monarquía parlamentaria en el que el rey tiene muchas potestades, como el disolver las cortes, como el tener una parte de la cámara baja que eran favorables, bueno, todos ellos pertenecían a la nobleza, pero bueno, tenía además podía ejercer mucho control dentro del Parlamento, con lo cual era muy limitado, pero además quienes tenían derecho a voto eran quienes tenían unos altos ingresos y también era una parte de la población absolutamente mínima. Pero aparte de esto, estaba controlado por aquello que llamaron el pucherazo, y era que desde arriba se decía a cada una de las circunscripciones cuántos votos eran los que tenían que llegar. De ahí el turno en el poder. El turno en el poder se hacía arriba entre el rey o la regente a la muerte de Alfonso XII y estos dos partidos políticos. Estos dos partidos políticos serán los que finalizarán el siglo XIX y de los que bueno, estos son los oficiales, como digo. Por otra parte, habíamos visto cómo habían llegado los que están al margen de la ley. Por una parte, los carlistas, y por otra parte, todos los marxistas que no entran dentro todavía del régimen oficial político. Así será en el 97. Un anarquista asesinará a Cánovas del Castillo. En el 1902 muere también Sagasta, con lo cual este sistema, aunque va a durar todavía bastante, pero este régimen de la Restauración pues había caído bastante, se había deteriorado bastante. En la próxima sesión continuamos con el siglo XX, de dónde venimos, para ver quiénes somos. De momento, aquí tenemos, claramente hemos visto cómo existen por una parte los absolutistas, que se convierten en carlistas. Los carlistas estaban también ahí. Los carlistas, o por lo menos su fuerza en solitario para implantar el absolutismo, llegaría hasta el 76, en que termina la Tercera Guerra Carlista. Sigue existiendo carlistas posteriormente, y en la Guerra Civil Española hay también algunos carlistas llamados requetés. Ya hablaremos cuando lleguemos a eso. Por una parte, absolutistas no creen en la democracia absolutamente nada, solo creen en la vuelta al antiguo régimen. Dentro de los liberales, quienes aceptan el cambio político, económico y social, tenemos ya a varios partidos, desde aquel origen de la Constitución de Cádiz, en el que teníamos a los moderados y los exaltados posteriormente. Habíamos visto cómo habían ido cambiando a distintos partidos, y finalmente teníamos a la Unión Liberal, teníamos a los progresistas y teníamos a los republicanos, que venían de los demócratas.
que estos darían lugar al Partido Liberal. Y también de la Unión Liberal, de parte de la Unión Liberal y de los monárquicos y de los moderados, darían lugar al Partido Liberal Conservador. Bueno, pues ya nos vamos haciendo una idea de quiénes son cada uno, quiénes están en el Partido Conservador, quiénes están en el Partido Liberal, quiénes son los republicanos, quiénes son más a la izquierda los marxistas, y nos hacemos una idea hacia el otro lado quiénes son los absolutistas, quiénes son quienes pretenden la instauración nuevamente del antiguo régimen. Bueno, pues con esto, este primer acercamiento a quién es quién, le voy a dar por terminado. Aquí tengo un gráfico que explica bastante claramente cómo habían sido la producción a lo largo de los siglos. Y aquí vemos cómo el amo explota al esclavo, esa civilización romana, la antigua Roma, que estaba basada en la esclavitud. Luego, como en la Edad Media, el señor explota al siervo, siervos de la gleba. Esto se mantendría, eso hasta el siglo XVIII, y finalmente, como el capitalista explota al obrero. Bueno, esta sería la forma en la que lo hace. Hoy, ya el próximo día, vamos a ver, como digo, ya el siglo XX. Pero hoy quiero que además veamos otra cosa que, bueno, quiero hacer un pequeño homenaje. Quiero hacer un pequeño homenaje a Luis Eduardo Aute, que además en el día de inicio de mi programa, pues ha fallecido. Quería hacer un homenaje a él y a todos los que sufrieron la represión durante la Guerra Civil Española y después de la Guerra Civil Española, como él hace en esta canción. Os la dejo. Que temo a la mañana, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo del sol, presente tras la noche. La noche más larga tiene al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las calles, comen las últimas flores, parece que adivinan que el día que se avecina viene con hombres de sangre, presente tras la noche, la noche más larga.
dejes callados, han extendido sus alas y te destrozan, amor mío. Esta silenciosa danza, maldito va